Dejé que mi jefa me encerrara en un baño, sabiendo que podía arruinar todo por lo que había trabajado, y no me importó. Su mano se apoyó en la parte baja de mi espalda, las yemas de sus dedos rozando la cremallera de mi vestido. La encimera de mármol estaba fría contra mis palmas, pero su aliento era cálido contra mi cuello. Pude sentir su vacilación en la forma en que su pulgar trazaba círculos lentos en mi cadera, como si pidiera permiso sin decir una palabra. Mi pulso retumbaba tan fuerte que estaba segura de que ella podía oírlo. Ninguna de las dos se movió. Ninguna de las dos respiró. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nosotras, y en algún lugar, 47 pisos más abajo, Manhattan seguía girando sin tener la menor idea de lo que ocurría en esa habitación. Ella era Victoria Sterling, la CEO más temida de Wall Street, 15 años mayor que yo. Valía más de lo que yo ganaría en 10 vidas. Y técnicamente, devastadoramente, mi jefa. Lo que ocurrió en los siguientes 15 minutos no solo infringió la política de la empresa, destrozó cada muro que había construido alrededor de mi corazón y prendió fuego a todo lo que creía saber sobre quién era yo. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, haz clic en la campana para suscribirte y dinos en los comentarios desde dónde nos ves. 6 meses antes de que la puerta de ese baño se cerrara, yo no era nadie. Lo digo literalmente. Harper Williams, 26 años. Recién salida de una escuela de negocios de nivel medio, con un currículum que gritaba, «Por favor, dame una oportunidad», y una cuenta bancaria que susurraba, «No puedes permitirte fracasar». Cuando Sterling and Associates me llamó para una entrevista, pensé que era un error. Cuando me ofrecieron el puesto de analista junior, revisé mi correo electrónico 4 veces para asegurarme de haberlo leído correctamente. Mi primer día en la sede de Manhattan se sintió como entrar en otro universo. Solo el vestíbulo era más grande que todo mi apartamento en Brooklyn. Paredes de cristal, suelos de mármol italiano. Gente con trajes que costaban más que mi alquiler anual pasaba a mi lado como si yo fuera invisible. Me aferré a mi credencial de empleada como a un salvavidas, e intenté no parecer tan aterrorizada como me sentía. La orientación fue un borrón de acuerdos de confidencialidad y capacitación en cumplimiento. Pero recuerdo el momento exacto en que todo cambió. Estábamos en la sala de conferencias principal del piso 45. 30 nuevos empleados apiñados en sillas de cuero, todos fingiendo tomar notas mientras secretamente nos preguntábamos si superaríamos el periodo de prueba. La directora de Recursos Humanos estaba a mitad de una frase sobre las revisiones trimestrales cuando la puerta se abrió. Victoria Sterling entró. Había visto fotos de ella, por supuesto. Todas las revistas de negocios del país la habían presentado en algún momento. La reina de hielo de Wall Street. La mujer que nunca pierde. Titulares que la pintaban como una especie de supervillana corporativa. Pero las fotos no captaban lo que se sentía al estar en la misma habitación que ella. Era alta, más alta de lo que esperaba. Cabello negro azabache recogido de una manera que parecía sin esfuerzo, pero que probablemente costaba una fortuna mantener. Un traje color carbón que le quedaba como si hubiera sido cosido directamente a su cuerpo. Pero fueron sus ojos los que me atraparon, grises, casi plateados bajo la luz fluorescente, y absolutamente, aterradoramente penetrantes. Escaneó la habitación como un halcón escanea un campo, eficiente, calculadora. Cuando su mirada pasó por mí, lo sentí como un toque físico. Se me erizó la piel, se me cortó la respiración, y luego siguió adelante, y me dije a mí misma que me lo había imaginado todo. «Bienvenidos a Sterling and Associates», dijo. Su voz era grave, controlada. El tipo de voz que no necesitaba gritar para imponer atención. «La mayoría de ustedes no durará un año. Los que lo hagan serán los que recuerden que en este edificio, los resultados son la única moneda que importa». Se fue sin decir una palabra más. La puerta se cerró con un clic tras ella, y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Durante los siguientes 3 meses, hice todo bien. Llegaba temprano, me quedaba hasta tarde, revisaba 3 veces cada informe antes de enviarlo. Aprendí los nombres de los guardias de seguridad y del personal de mantenimiento. Memorizaba los pedidos de café de cada analista senior de mi departamento. Me hice indispensable de esas pequeñas maneras que nadie notaba, pero en las que todos confiaban. Y observé a Victoria Sterling desde la distancia. Estaba en el edificio quizás 2 veces por semana. El resto del tiempo viajaba, cerrando acuerdos que eran noticia, remodelando industrias enteras con una firma,
Pero cuando estaba allí, siempre parecía saberlo, como si mi cuerpo hubiera desarrollado una especie de radar sintonizado específicamente a su frecuencia. Me dije a mí misma que era admiración, respeto profesional. Ella era todo lo que yo quería ser algún día, poderosa, respetada, intocable. Pero entonces empecé a notar cosas. La forma en que se detenía, casi imperceptiblemente, cada vez que pasaba por mi escritorio. La forma en que sus ojos encontraban los míos en una sala de conferencias llena de gente, manteniéndolos un segundo de más antes de desviar la mirada. La forma en que decía mi nombre en las reuniones, señorita Williams. Su lengua curvándose alrededor de las sílabas como si las saboreara. Pensé que me lo estaba imaginando, proyectando mi propio ridículo flechazo en una mujer que probablemente ni siquiera recordaba mi nombre de pila. Pero un jueves por la tarde, a finales de septiembre, obtuve mi respuesta. Estaba trabajando hasta tarde, terminando un informe que nadie había pedido, pero que esperaba que pudiera llamar la atención de alguien. El piso estaba vacío. La mayoría de las luces estaban apagadas. Estaba tan concentrada en mi hoja de cálculo que no la oí acercarse hasta que estuvo justo al lado de mi escritorio. «Todavía estás aquí». Casi me salgo de mi piel. Victoria Sterling estaba de pie a 1 metro de distancia, con su chaqueta colgada de un brazo, mirándome con una expresión que no podía descifrar. Quería terminar el análisis trimestral. Balbuceé. «Para la cuenta Henderson». «Nadie te asignó la cuenta Henderson». «Lo sé, solo pensé». «Pensaste que impresionarías a alguien». Inclinó ligeramente la cabeza. «¿A quién?». La pregunta flotó en el aire entre nosotras. Podría mentir, debería mentir, pero algo en la forma en que me miraba hizo que la honestidad pareciera la única opción. «A usted», dije. Quería impresionarla. Durante un largo momento, no respondió. Luego algo cambió en su expresión, algo que parecía casi dolor. «Ten cuidado con lo que deseas, señorita Williams», dijo suavemente. «Algunos tipos de atención conllevan consecuencias». Se alejó antes de que pudiera preguntar qué quería decir. 3 días después, fui ascendida al proyecto de la Fundación Sterling, una iniciativa de alto perfil que reportaba directamente a la oficina de la CEO. Y me di cuenta, con una mezcla de terror y euforia, de que Victoria Sterling acababa de hacer imposible que nos evitáramos. El proyecto de la Fundación Sterling se suponía que era mi gran oportunidad. Una oportunidad para trabajar en algo que importaba, para demostrar que pertenecía a salas llenas de gente con décadas más de experiencia que yo. Lo que no esperaba era que también se convertiría en mi propia cámara de tortura personal. Porque trabajar en la fundación significaba reuniones semanales, en la sala de conferencias privada de Victoria en el piso 47. Solo éramos 6 en el equipo principal, 2 analistas senior, un director de comunicaciones, un asesor legal y yo. Yo estaba allí para manejar el análisis de datos, para analizar números y producir informes que otras personas presentarían. Trabajo invisible, trabajo seguro. O eso pensaba. La primera reunión marcó la pauta para todo lo que siguió. Victoria se sentó a la cabecera de la mesa, revisando una pila de documentos mientras el resto de nosotros entrábamos. Elegí un asiento en el extremo más alejado, lo más lejos posible de ella sin parecer que estaba huyendo activamente. Pero cuando levantó la vista y vio dónde estaba sentada, su ceja se alzó casi imperceptiblemente. «Señorita Williams, usted se sentará aquí». Señaló la silla inmediatamente a su derecha. «Necesito a alguien que realmente pueda interpretar datos al alcance de la mano». Los analistas senior intercambiaron miradas. Podía sentir su resentimiento como el calor de un fuego. Pero me levanté, recogí mis cosas y me moví al asiento que ella había indicado. Cuando me senté, capté un rastro de su perfume. Algo caro y sutil, como sándalo y lluvia. Esa reunión duró 2 horas. Pasé la mayor parte del tiempo intentando no notar lo cerca que estaba su mano de la mía sobre la mesa. Cómo a veces, cuando se inclinaba para mirar un documento que yo estaba explicando, su hombro rozaba mi brazo. Cómo su voz parecía bajar media octava cada vez que se dirigía a mí directamente. Cuando terminamos, yo estaba hecha un manojo de nervios. Mis notas eran ilegibles. Mi cara estaba sonrojada. Y cuando todos los demás salieron, Victoria me pidió que me quedara. «Cierra la puerta», dijo. Mi corazón se detuvo. Esperó hasta el clic del pestillo antes de volver a hablar. «¿Estás incómoda?», dijo. No era una pregunta. «¿Estoy bien?». «Estás mintiendo». Se puso de pie. Caminó hacia la ventana.
Miró el horizonte de Manhattan. De espaldas a mí, parecía casi vulnerable, humana. Te pongo nerviosa. Todo el mundo me pone nerviosa. Soy nueva aquí. No es eso lo que quiero decir, y ambas lo sabemos. El silencio se extendió entre nosotras. Debería negarlo. Debería poner alguna excusa sobre la presión y los plazos y los nervios del primer trabajo. Pero las palabras no salían. Te he estado observando, dijo finalmente. Y durante meses, diciéndome a mí misma que es porque tienes potencial, porque me recuerdas a mí misma a tu edad. Se giró para mirarme, y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Agotamiento. Y debajo, algo que parecía aterradoramente anhelo. Pero no es por eso. Y creo que tú también lo sabes. Abrí la boca. La cerré. La abrí de nuevo. Victoria. No. La palabra salió cortante, casi desesperada. No digas mi nombre así. No a menos que estés preparada para lo que viene después. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Miró la pantalla. Y lo que sea que vio allí hizo que su expresión se endureciera de nuevo en la máscara que conocía de las salas de juntas. Continuaremos esta conversación en otro momento, dijo. Estás despedida. Prácticamente corrí hacia el ascensor. Durante las siguientes semanas, aprendí a leer a Victoria Sterling de una manera que sospechaba que pocas personas lo habían hecho. Noté la forma en que se frotaba la sien izquierda cuando la junta se oponía a sus propuestas. La forma en que se saltaba el almuerzo los días en que los mercados eran volátiles. La forma en que sus manos temblaban ligeramente durante las videollamadas con inversores extranjeros. No por nervios, sino por el puro esfuerzo de mantener el control. Y noté a Rachel Chen. Rachel llevaba 3 años en Sterling & Associates, un paso por delante de mí en todos los sentidos posibles. Era hermosa, pulcra y ambiciosa de una manera que hacía que mi propia ambición pareciera un pasatiempo. Dejó claro desde el primer día que me consideraba competencia, y no del tipo amistoso. Últimamente, me había estado observando, más específicamente, me había estado observando a mí observar a Victoria. Interesante asignación la que conseguiste, dijo una tarde, apareciendo junto a mi escritorio con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El proyecto de la fundación, bastante inusual para alguien de tu nivel. Tuve suerte. ¿De verdad? Se inclinó más, bajando la voz. ¿O alguien movió hilos? Oigo que la CEO tiene gustos particulares. En empleados. Se me heló la sangre. No sé qué estás insinuando. No estoy insinuando nada. Se enderezó, aún sonriendo. Solo conversando. Buena suerte con el proyecto, Harper. Estoy segura de que la necesitarás. Se alejó y me quedé allí sintiendo que acababa de ser marcada para la eliminación. La revisión trimestral estaba programada para el 12 de diciembre. Una presentación a la Junta sobre el progreso de la Fundación, con Victoria liderando y el equipo apoyando. Había pasado semanas en mi análisis, preparando visualizaciones de datos y proyecciones que esperaba que tuvieran un impacto. Lo que no esperaba era la emboscada. 3 minutos después de comenzar la presentación, un miembro de la Junta que nunca había visto interrumpió a Victoria a mitad de frase. Señorita Sterling, antes de continuar, creo que deberíamos abordar algunas preocupaciones que se han planteado sobre la estructura de liderazgo de la Fundación. Deslizó una carpeta por la mesa. Victoria la recogió, la hojeó, y vi cómo el color se le iba del rostro. Lo que fuera que había en esa carpeta, no era bueno. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la sala, supe con una certeza repentina y terrible que ambas estábamos en más peligro de lo que habíamos imaginado. La sala de juntas se había convertido en un campo de batalla. La carpeta contenía acusaciones, vagas pero dañinas, sugerencias de que los fondos de la fundación habían sido mal asignados, que ciertas decisiones de contratación se habían tomado basándose en consideraciones personales, en lugar de cualificaciones, que ya no se podía confiar en el juicio de Victoria Sterling. Nada de eso era cierto. Lo sabía con absoluta certeza porque había estado rastreando cada dólar, cada decisión, cada métrica durante meses. Los números no mentían, pero a quienquiera que hubiera compilado esa carpeta no le importaba la verdad. Le importaba la destrucción. Victoria lo manejó como manejaba todo, con una compostura gélida. Respondió a las preguntas con calma. Desvió las acusaciones con una facilidad practicada, y ni una sola vez dejó que la vieran sudar. Pero pude ver el costo que estaba cobrando, el ligero temblor en sus manos cuando buscó su vaso de agua.
la forma en que su mandíbula se tensaba cuando otra acusación era lanzada a través de la mesa. Los miembros de la junta estaban dando vueltas como tiburones. La mitad de ellos parecía genuinamente preocupada. La otra mitad parecía estar disfrutando del espectáculo, y sentada en la esquina, tomando notas con una expresión serena, estaba Rachel Chen. Claro que era ella. No sé qué me poseyó. Quizás fue la injusticia de ver a alguien que admiraba ser destrozada, basándose en mentiras. Quizás fueron las semanas de tensión que finalmente encontraron una salida. Quizás fue algo más profundo, algo que no estaba lista para nombrar. Pero cuando el miembro principal de la junta comenzó a cuestionar las decisiones de personal de Victoria, me puse de pie. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia mí. Con todo respeto, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. He estado analizando los datos de la fundación durante los últimos 4 meses. Cada asignación, cada contratación, cada resultado proyectado. Y lo que hay en esa carpeta no coincide con la realidad. El miembro de la junta que había iniciado el ataque entrecerró los ojos. ¿Y ustedes? Harper Williams, analista junior del equipo de la fundación. Saqué mi tableta, proyectando mis hojas de cálculo en la pantalla principal. Estos son los números reales. Proyecciones de ingresos basadas en las iniciativas actuales. Estadísticas de empleo que muestran que cada contratación cumplió o superó los puntos de referencia de cualificación. Análisis de costos que demuestran que la fundación está en camino de superar las proyecciones en un 18% este año fiscal. Sharp%. Durante los siguientes 10 minutos, les expliqué todo. Gráficos y datos duros que no dejaban lugar a interpretaciones. Cuando terminé, las acusaciones en esa carpeta parecían exactamente lo que eran. Tonterías fabricadas diseñadas para socavar la posición de Victoria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces Victoria habló, y su voz era como terciopelo sobre acero. Creo que eso aborda sus preocupaciones. A menos que la Junta tenga preguntas adicionales, sugiero que volvamos al asunto principal. La reunión terminó 20 minutos después. El ataque había sido desactivado, al menos temporalmente. Pero mientras la gente salía, sentí los ojos de Victoria sobre mí, pesados e indescifrables. Rachel pasó rozándome de camino a la puerta, y su susurro apenas fue audible. Acabas de hacerte una enemiga muy poderosa, Harper. Espero que valga la pena. Antes de que pudiera responder, se había ido. La sala de conferencias se vació lentamente. Fingí organizar mis notas, esperando a que se fueran los últimos rezagados. Cuando la puerta finalmente se cerró con un clic, levanté la vista para encontrar a Victoria de pie directamente frente a mí. Eso fue lo más valiente o lo más estúpido que he visto hacer a un analista, dijo. No podía quedarme sentada y ver cómo... ¿Me destruían? Se acercó. Demasiado. Podía contar los hilos plateados en sus ojos grises. La gente ha intentado destruirme durante 20 años. Puedo manejar una emboscada en la sala de juntas, pero no debería tener que hacerlo. No cuando tengo pruebas de que... ¡Para! Su mano se levantó, flotando a pocos centímetros de mi cara. Por un momento, pensé que me iba a tocar. En cambio, dejó caer su brazo a un lado. ¿Por qué lo hiciste? La respuesta honesta era complicada. La respuesta simple era aterradora. «Porque usted importa», dije. «A la empresa, a la fundación, a...» Me quedé en silencio, incapaz de terminar. ¿A ti? La pregunta pendía entre nosotras como un cable pelado. Sí, susurré. A mí. Victoria cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado. La máscara se estaba resquebrajando. ¿Tienes idea de lo que me estás haciendo? Su voz era cruda, indefensa. He pasado toda mi carrera construyendo muros, asegurándome de que nadie pudiera acercarse lo suficiente como para importar. Y entonces tú entras en mi edificio con tus ojos sinceros y tu pésima cara de póker, y tu absoluta negativa a ser intimidada. Y de repente no puedo concentrarme en las reuniones. No puedo dormir. Me sorprendo buscándote entre la gente. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Victoria, soy 15 años mayor que tú. Soy tu jefa. Hay una docena de violaciones éticas ocurriendo ahora mismo solo porque estamos solas en esta habitación. Se rió, pero no había humor en ello. Debería transferirte a otro departamento, poner tanta distancia entre nosotras como sea posible, proteger nuestras dos carreras.
¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero, dijo lentamente. No ha importado en mucho tiempo. No sé quién se movió primero. Quizás ambas lo hicimos. Pero de repente el espacio entre nosotras ya no era espacio. Su frente se apoyó contra la mía. Su aliento se mezcló con el mío. Nos quedamos allí, equilibradas al borde de algo irreversible. La gala es en 3 días, murmuró. El baño ejecutivo de este piso. Después de los discursos. Si estás allí, lo sabré, y si no. Se echó hacia atrás, su expresión de nuevo cuidadosamente inexpresiva. También lo sabré. Salió sin mirar atrás. Y me quedé allí, temblando, sabiendo que los próximos 3 días serían los más largos de mi vida. La noche de la gala, me cambié de vestido 4 veces. La primera opción era demasiado conservadora, algo que usaría para una cena con un cliente, no para una cita secreta con la mujer que había estado rondando mis sueños. La segunda era demasiado obvia, un modelo rojo que gritaba, «Mírame», desde el otro lado de la sala. La tercera tenía una cremallera atascada. La cuarta era verde esmeralda, con un escote lo suficientemente discreto para ser interesante sin caer en lo desesperado, y cuando me miré al espejo, vi a alguien que quizás sí podría encajar en el mundo de Victoria Sterling, o al menos alguien dispuesta a fingir. La gala en sí fue un borrón de champán y charlas triviales, y de intentar no escanear visiblemente la sala en busca de Victoria cada 30 segundos. Ella llegó tarde, flanqueada por miembros de la junta directiva e inversores, luciendo un vestido negro que la hacía parecer esculpida de la propia medianoche. Nuestras miradas se cruzaron en el salón de baile por exactamente un segundo. Luego ella desvió la mirada, riendo por algo que alguien había dicho, y me pregunté si había imaginado toda la última conversación. Los discursos comenzaron a las 9. Yo estaba cerca del fondo, apurando una copa de algo caro que no podía saborear, observando a Victoria subir al escenario para pronunciar unas palabras sobre el futuro de la fundación. Era magnética, imponente. Todos los ojos en la sala estaban fijos en ella, y sin embargo, de alguna manera, cuando miró hacia la salida, supe que estaba pensando en lo que vendría después. A las 9:45 me escabullí. El baño ejecutivo del piso 47 estaba al final de un pasillo de mármol, pasando los controles de seguridad que se habían relajado para los invitados de la noche. Mis tacones resonaban contra el suelo. Mi corazón marcaba el ritmo de cada paso. Cuando llegué a la puerta, dudé. Esto era el punto sin retorno. Abrí la puerta. El baño estaba vacío. Encimeras de mármol italiano. Iluminación suave. 3 cubículos con puertas que llegaban hasta el techo. Por un momento, me pregunté si me había equivocado. Hora equivocada. Lugar equivocado. Todo equivocado. Entonces oí que la puerta se abría detrás de mí y se cerraba con llave. Victoria se apoyó en el marco, observándome a través del reflejo del espejo. Se veía diferente a como estaba en el escenario. La máscara había desaparecido. En su lugar había algo más crudo, más real. «¿Viniste?», dijo. «¿Creíste que no lo haría? Pensé que serías más inteligente que eso». Cruzó la habitación en 4 pasos. Cuando se detuvo detrás de mí, pude sentir el calor de su cuerpo incluso a través de las capas de tela. Nuestras miradas se encontraron en el espejo. «Esto es completamente antiético», susurró. «Lo sé. Podrías destruirme, todo lo que he construido en 20 años. No lo haré. ¿Cómo puedes prometer eso?» Me giré para mirarla. Estábamos lo suficientemente cerca como para contar sus pestañas, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento en mis labios. «Porque ya estoy destruida», dije. «Tú hiciste eso hace meses. Yo solo he estado intentando fingir lo contrario». Algo se rompió en su expresión. Alivio, hambre, miedo. Y entonces me besó. Había imaginado este momento más veces de las que quería admitir. En mi imaginación, era tentativo, cauteloso. 2 personas tanteando el terreno. La realidad no fue nada de eso. Victoria besaba como dirigía las juntas directivas, con autoridad absoluta y 0 dudas. Sus manos encontraron mi cintura. Me acercaron. Mi espalda golpeó la encimera de mármol. Me oí emitir un sonido del que me avergonzaría más tarde. Pero en ese momento, no me importó. No me importó nada excepto el sabor de sus labios y la presión de su cuerpo y la forma en que sus dedos se enredaban en mi pelo como si temiera que desapareciera. Cuando finalmente nos separamos, ambas respirábamos con dificultad.
Tengo 53 años, dijo. Me he casado 2 veces, ambas veces con hombres que querían mi dinero y mi nombre y nada más. He pasado toda mi vida adulta demostrando que no necesito a nadie. Su voz se quebró ligeramente. Y entonces entraste en mi edificio, y de repente todo en lo que puedo pensar es en lo vacío que se siente mi apartamento por la noche. Victoria. No sé cómo hacer esto, continuó, casi desesperada ahora. No sé cómo ser vulnerable. No sé cómo dejar entrar a alguien sin esperar que lo usen en mi contra. Estoy aterrorizada de hacerte daño, o de que te des cuenta de que mereces a alguien de tu edad que realmente pueda darte un futuro. La besé de nuevo, solo para hacerla callar. No quiero a alguien de mi edad, dije contra sus labios. Te quiero a ti. A la verdadera tú, no al aseo o la leyenda o nada de eso. Solo a ti. Por un largo momento, solo me miró. Luego sonrió, no la sonrisa pulcra que conocía de las ruedas de prensa, sino algo más suave, más frágil. Me aterrorizas, susurró, y creo que por eso mismo podría amarte. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Lo ignoré, pero vibró de nuevo, y otra vez. La expresión de Victoria cambió. Contesta. Saqué mi teléfono. Vi el mensaje. Vi la foto. Una foto de Victoria entrando al baño detrás de mí, y un pie de foto que me heló la sangre. Esto va a ser una promoción interesante, ¿no crees? Era de Rachel. Victoria me quitó el teléfono de la mano. Leyó el mensaje. Y cuando levantó la vista, toda la suavidad había desaparecido. En su lugar había una determinación gélida. Vístete, dijo. Tenemos una guerra que ganar. Los días después de la gala fueron un infierno particular. Victoria se movió rápido, más rápido de lo que hubiera imaginado. En 24 horas fui reasignada del proyecto de la fundación a un puesto de entrada de datos en el sótano. Sin explicaciones, sin oportunidad de apelar. Solo un frío correo electrónico de recursos humanos informándome que una reestructuración organizativa requería mi traslado inmediato. Entendí por qué lo hizo. La distancia era la única protección que teníamos. Si Rachel iba a intentar destruirnos, al menos no se lo pondríamos fácil. Al menos habría una negación plausible, pero entenderlo no hizo que doliera menos. La oficina del sótano era tan lúgubre como suena, luces fluorescentes parpadeantes. Ventanas que daban a muros de hormigón. Otros 3 analistas que claramente habían sido exiliados aquí por diversos crímenes corporativos y que no querían saber nada de conversación. Pasaba mis días introduciendo números en hojas de cálculo que nadie leería jamás, mirando el reloj e intentando no pensar en Victoria 47 pisos por encima de mí. Intenté contactarla. Por supuesto que lo hice. Pero mis llamadas iban al buzón de voz. Mis correos electrónicos rebotaban con respuestas automáticas sobre conflictos de agenda. Incluso la aplicación de mensajería segura que habíamos usado para los asuntos de la fundación había sido desactivada. Me había cortado por completo. Al principio, me dije que era temporal. Una precaución necesaria hasta que la situación se estabilizara. Pero a medida que una semana se convertía en 2, la duda comenzó a aparecer. ¿Y si lo había imaginado todo? ¿Y si esos 15 minutos en el baño habían sido un momento de debilidad del que ahora se arrepentía? ¿Y si Victoria Sterling, la mujer que nunca perdía, había decidido que yo no valía la pena la lucha? Rachel no ayudó. Apareció en el sótano exactamente una vez, en mi tercer día de exilio. Simplemente se quedó en el umbral, observándome teclear, con la misma sonrisa serena que había lucido en la sala de juntas. ¿Disfrutando de la nueva asignación?, preguntó. No levanté la vista. ¿Qué quieres, Rachel? Solo pasaba a saludar a una colega, asegurándome de que te estás adaptando a tu nuevo puesto. Se acercó, bajando la voz. Debe ser un gran cambio desde el piso 47. Tanto tiempo con la CEO, y ahora... esto. ¿Viniste a regodearte? ¿O hay un propósito real en esta visita? Nada de regodeo. Acercó una silla. Se sentó frente a mí como si fuéramos viejas amigas poniéndonos al día. De hecho, vine a ofrecerte una oportunidad. Una salida de este sótano. Una forma de encauzar tu carrera. Te escucho. Victoria Sterling va a caer. La Junta ha estado buscando una excusa durante años. Y ahora la tienen. Esa foto que tomé es solo el principio. Hay más, mucho más, y cuando todo salga a la luz, estará acabada. Se me revolvió el estómago, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Estuviste cerca de ella?
¿Viste cosas? ¿Oíste cosas? Si estuvieras dispuesta a compartir parte de esa información, corroborar ciertas narrativas, podría asegurarme de que salgas de esto victoriosa. Nuevo puesto, mejor salario. Quizás incluso una recomendación para esa beca de Harvard con la que has estado soñando. Por un momento, realmente lo consideré. No la traición, nunca le haría eso a Victoria. Pero la fantasía de escapar de este sótano, de recuperar mi carrera, de fingir que nada de esto había sucedido. Entonces pensé en la forma en que Victoria me había mirado en ese baño, la vulnerabilidad que había mostrado, la confianza. Vete al infierno, Rachel. Su sonrisa no vaciló. Allá tú, pero cuando todo se desmorone, recuerda que te ofrecí un salvavidas. Se fue. Pasaron 2 semanas más. Dejé de revisar mi teléfono cada 5 minutos. Dejé de esperar mensajes que nunca llegaban. Empecé a hacer planes para actualizar mi currículum, para solicitar trabajos en otras empresas, para aceptar que lo que Victoria y yo habíamos compartido había terminado antes de que realmente empezara. Entonces, un martes por la noche, algo cambió. Salía del edificio, dirigiéndome al metro, cuando un coche negro se detuvo a mi lado. La ventanilla bajó, y me encontré mirando un rostro que no reconocía. Una mujer mayor con el pelo gris y ojos amables. ¿Señorita Williams? Suba. No la conozco. No. Pero sabe para quién trabajo. Levantó una tarjeta de presentación. Fundación Sterling. Oficina ejecutiva. Hay alguien que necesita verla. Urgentemente. Cada instinto me decía que siguiera caminando. Esto podría ser una trampa. Otra jugada en el juego de Rachel. Pero el coche estaba cálido, y mi corazón estaba cansado, y en algún lugar muy dentro, la esperanza no había muerto del todo. Subí. Condujimos durante casi 1 hora, saliendo de la ciudad hacia el norte. Intenté hacer preguntas, pero la mujer solo sonrió y me dijo que tuviera paciencia. Finalmente, giramos por un camino privado y nos detuvimos frente a una casa que nunca había visto antes. No una casa, una mansión. Ella la está esperando dentro, dijo la mujer. Buena suerte. Subí los escalones de piedra, pasando sistemas de seguridad y cámaras, hasta una enorme puerta de madera que se abrió antes de que pudiera llamar. Victoria estaba en el umbral, luciendo más vulnerable de lo que la había visto nunca. Sin maquillaje, el pelo suelto sobre los hombros, llevando vaqueros y un suéter en lugar de sus característicos trajes. Viniste, dijo. Dejaste de contestar el teléfono. Lo sé, lo siento. Estaba intentando protegerte. ¿De qué? Sus ojos brillaron. De la verdad sobre quién soy realmente, y lo que he hecho. Se hizo a un lado, haciéndome un gesto para que entrara. Y mientras entraba en la casa que guardaba todos los secretos de Victoria Sterling, me di cuenta de que lo que sucediera a continuación cambiaría todo. La mansión era hermosa de la manera en que el dinero de abolengo es hermoso. Una elegancia discreta que susurraba en lugar de gritar. Muebles antiguos. Arte que probablemente pertenecía a museos. Una chimenea lo suficientemente grande como para ponerse de pie dentro. Pero Victoria me llevó más allá de todo eso. A un pequeño estudio en la parte trasera de la casa donde las paredes estaban forradas de libros y la única luz provenía de una sola lámpara en el escritorio. «Siéntate», dijo. «Por favor». Me senté. Caminó un momento, ordenando sus pensamientos. Luego se detuvo frente a la ventana, mirando la oscuridad más allá. Hace 20 años, casi destruyó la vida de alguien. Las palabras flotaron en el aire como humo. Se llamaba Diana. Era una analista junior en mi primera empresa. Brillante, ambiciosa, el tipo de persona que me recordaba a mí misma. Tuvimos una aventura. Yo tenía 28 años, recién divorciada, ebria de mi propio éxito. No pensé en las consecuencias. No pensé en nada excepto en lo viva que me hacía sentir. Se giró para mirarme. Cuando terminó, cuando yo lo terminé, ella intentó exponerme. Le contó a la junta sobre nuestra relación. Dijo que la había presionado, abusado de mi posición de poder. Nada de eso era cierto, pero no importó. Tenía suficientes pruebas para hacer que la gente creyera lo que quisiera. ¿Qué pasó? Lo hice desaparecer. La voz de Victoria era plana, vacía. Tenía contactos, dinero, abogados que sabían cómo hacer desaparecer los problemas. Cuando terminaron, la credibilidad de Diana estaba destruida. No pudo conseguir trabajo en ninguna parte de la industria. La última vez que supe, se mudó a California.
Cambió su nombre. Empezó de nuevo. Victoria. Me dije a mí misma que estaba protegiendo mi carrera, mi futuro, que ella fue quien intentó destruirme primero. Pero la verdad es... Su voz se quebró. La verdad es que fui una cobarde. Usé mi poder para aplastar a alguien que ya era vulnerable, solo porque amenazaba lo que había construido. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Nunca había visto llorar a Victoria Sterling. No sabía que podía. Rachel no trabaja sola, continuó. Está siendo financiada por alguien que ha estado esperando 20 años la oportunidad de derribarme. La revelación me golpeó como un puñetazo en el pecho. Diana. Victoria asintió. Cambió su nombre. Construyó una nueva vida. Hizo contactos en finanzas. Y aparentemente, nunca olvidó lo que le hice. Rachel es su sobrina, colocada en Sterling & Associates específicamente para recopilar información. Esa foto que nos tomó es solo la salva inicial. Tiene más, mucho más. ¿Cuánto más? Suficiente para acabar conmigo. Registros financieros, comunicaciones privadas. Cosas que dije en momentos de debilidad que podrían ser retorcidas para parecer una mala conducta criminal. Se rió amargamente. La ironía es que me lo merezco. Todo lo que me viene, me lo busqué yo misma hace 20 años. Me levanté, crucé la habitación y tomé sus manos entre las mías. Escúchame. Lo que le hiciste a Diana estuvo mal. Tú lo sabes. Yo lo sé. Pero pasar el resto de tu vida siendo castigada por un error que cometiste a los 28 años no es justicia. Es venganza. ¿Cuál es la diferencia? La justicia se trata de arreglar las cosas. La venganza se trata de hacer sufrir a alguien. Le apreté las manos. Has cambiado, Victoria. He visto quién eres ahora. La fundación. La forma en que guías a jóvenes analistas. La forma en que has construido una empresa que realmente intenta hacer el bien en el mundo. Eso importa. No deshace lo que hice. No. Pero esconderse tampoco. Respiré hondo. Tiene que haber otra manera. Encontramos a Diana. Hablamos con ella directamente. Le ofrecemos lo que realmente se merece. Una disculpa. Un reconocimiento. Quizás algún tipo de restitución. Algo real, en lugar de esta guerra en la sombra. Victoria me miró como si hubiera sugerido que negociáramos con un huracán. No conoces a Diana. No escuchará. Puede que no te escuche a ti, pero podría escucharme a mí. Por un largo momento, ninguna de las dos habló. Luego Victoria extendió la mano. Tocó mi rostro con una ternura que me hizo doler el corazón. ¿Por qué sigues aquí?, susurró. Después de todo lo que te acabo de contar, todas las cosas terribles que he hecho, ¿por qué no has huido? Porque sé quién eres ahora, dije. Y porque creo que yo también podría amarte. Me besó entonces, suave y desesperado y lleno de todas las cosas que no habíamos dicho. Cuando finalmente nos separamos, sus ojos estaban más claros de lo que los había visto nunca. Si hacemos esto, si intentamos contactar a Diana, podría empeorar todo. Podría usar tu implicación contra ambas. O podría funcionar. E incluso si no funciona, sonreí ligeramente. Al menos caeremos luchando, juntas. Victoria permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego, lentamente, asintió. Hay una gala en 2 semanas. Un evento benéfico para la fundación. Diana estará allí. Está en la lista de invitados bajo su nuevo nombre. Si vamos a hacer contacto, esa es nuestra oportunidad. Entonces tenemos 2 semanas para prepararnos. Tenemos 2 semanas, asintió. ¿Y Harper? ¿Sí? Pase lo que pase después. Necesito que sepas que conocerte es lo mejor que me ha pasado en 20 años. La acerqué, sintiendo su corazón latir contra el mío. Entonces asegurémonos de tener la oportunidad de 20 más. Pero mientras nos abrazábamos en ese tranquilo estudio, no podía quitarme la sensación de que se nos acababa el tiempo, y de que Rachel y Diana estaban a punto de jugar su última carta. La noche de la gala de la fundación, todo cambió. El lugar era un almacén reconvertido en Tribeca, paredes de ladrillo visto, candelabros de cristal y suficiente champán para ahogar a un regimiento. La lista de invitados era un quién es quién de los peces gordos de Nueva York, y en algún lugar entre ellos estaba Diana, esperando su momento para atacar. Victoria y yo habíamos pasado las últimas 2 semanas preparándonos. Habíamos reunido documentación de su trabajo benéfico, testimonios de empleados a los que había guiado, pruebas de cuánto había crecido desde sus 20 años. Pero, lo que es más importante, habíamos practicado lo que ella diría.
La disculpa, el reconocimiento del daño, el intento genuino de arreglar las cosas. Que Diana lo aceptara era otra cuestión completamente distinta. La vi primero. Estaba de pie cerca de la barra, observando a Victoria moverse por la sala con una expresión que contenía 20 años de ira. Se veía diferente de las fotos que habíamos encontrado. Más mayor, más dura, con mechones plateados en su pelo oscuro y líneas alrededor de sus ojos que hablaban de batallas libradas y sobrevividas. Cuando su mirada se posó en mí, sentí el peso de su evaluación. «Nos está observando», le murmuré a Victoria. «Lo sé». La mano de Victoria encontró la mía. La apretó una vez y luego la soltó. «Es hora». Cruzamos la sala juntas. Diana no se movió mientras nos acercábamos. Simplemente se quedó allí con su copa de champán como una reina esperando tributo. «Diana». La voz de Victoria era firme, pero pude oír el temblor subyacente. «¿O prefieres Catherine ahora? No tienes derecho a usar mi nombre», dijo Diana. «No después de lo que hiciste». «Tienes razón. No lo tengo». Victoria respiró hondo. «Pero espero que me dejes decir algo de todos modos, solo por un momento. Después de eso, si quieres destruirme, no me opondré». Los ojos de Diana se entrecerraron. «¿Crees que una disculpa va a cambiar algo?» «No. Creo que una disculpa es el mínimo. Y llega con 20 años de retraso». Por un largo momento, nadie habló. La fiesta continuó a nuestro alrededor. Risas, música, el tintineo de copas. Pero nuestro pequeño rincón se sintió congelado en el tiempo. Entonces Diana asintió, casi imperceptiblemente. «Habla». Lo que siguió fue lo más honesto que jamás le había oído ser a Victoria. No puso excusas. No desvió la culpa. Miró a Diana a los ojos y reconoció cada cosa terrible que había hecho. La aventura, el desequilibrio de poder, las mentiras, la destrucción sistemática de la carrera de Diana. Expuso cómo sus acciones habían repercutido, cómo había pasado años intentando justificar lo que había hecho y cómo finalmente se había dado cuenta de que no había justificación. «No puedo deshacer el pasado sin», dijo. «No puedo devolverte los años que perdiste o la carrera que debería haber sido tuya. Pero puedo ofrecerte esto, todo lo que tengo, la fundación, mi puesto en 3 juntas directivas, cada gramo de influencia que he acumulado en 20 años. Si lo quieres, es tuyo. Renunciaré públicamente y me aseguraré de que todos sepan por qué». La expresión de Diana parpadeó. «¿Lo dejarías todo?» «Lo dejaría todo. Porque tienes razón. No merezco nada de eso. Construí mi imperio sobre tus ruinas. Y nada de lo que haga lo arreglará jamás». La voz de Victoria se quebró ligeramente. «Pero quizás pueda ayudarte a construir algo nuevo. Algo que sea realmente tuyo». El silencio se extendió entre ellas. Contuve la respiración. Entonces, lentamente, Diana dejó su copa de champán. «He pasado 20 años esperando este momento», dijo, imaginando lo que se sentiría verte perderlo todo, planeando exactamente cómo te destrozaría. Se rió, pero no había alegría en ello. «Y ahora que está aquí, ya no lo quiero». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que la venganza es agotadora. Te consume por dentro. Me convertí en alguien que no reconocía solo para hacerte daño. Y ahora me miro al espejo y no sé quién me devuelve la mirada». Se encontró con los ojos de Victoria. «No quiero tu empresa, ni tus fundaciones, ni tu dinero. Solo quiero paz. Quiero dejar de ser definida por lo que me hiciste. Entonces, ¿qué puedo hacer?» Di la verdad, públicamente, sobre lo que pasó, sobre lo que hiciste. La mandíbula de Diana se tensó. «No me dejes ser la villana de tu historia nunca más. Que la gente sepa que decía la verdad hace tantos años, que merecía algo mejor». Victoria no dudó. «Hecho. ¿Y la chica?» Diana me miró. «Rachel dice que estás repitiendo la historia». Otra joven analista. Otro desequilibrio de poder. Di un paso adelante. «Con todo respeto, no me conoces, ni lo que Victoria y yo tenemos. Pero puedo decirte esto. Ella no es la misma persona que hace 20 años. Y yo no soy una víctima. Estoy aquí porque elijo estarlo». Diana me estudió por un largo momento. Algo cambió en su expresión. No exactamente aprobación, pero algo cercano. «Cuídala», dijo finalmente. «Es más frágil de lo que aparenta». Se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre la multitud.
Victoria exhaló temblorosamente. Esto no fue como esperaba. Yo tampoco. Le tomé la mano. ¿Cómo te sientes? Aterrorizada, aliviada, como si acabara de sobrevivir a algo que no creí que sobreviviría. Sonrió ligeramente. Y como si quizás, solo quizás, realmente mereciera ser feliz. Lo mereces. Ambas lo merecemos. 3 meses después, Victoria cumplió su promesa. Dio una entrevista pública reconociendo su comportamiento pasado, disculpándose con Diana por su nombre y anunciando una nueva iniciativa para apoyar a mujeres cuyas carreras habían sido descarriladas por mala conducta en el lugar de trabajo. La respuesta fue mixta. Algunos elogiaron su honestidad, otros la condenaron por lo que había hecho. Pero por primera vez en 20 años, la verdad salió a la luz. Rachel desapareció poco después de que Diana cancelara la campaña. La última vez que supe, había aceptado un trabajo en Singapur, lejos de cualquier oficina de Sterling and Associates. ¿Y Victoria y yo? Todavía estamos encontrando nuestro camino. Ella se retiró de su puesto de CEO, asumiendo un cargo de asesora que le da más tiempo para la fundación y, lo que es más importante, para nosotras. Tenemos cenas que no son interrumpidas por llamadas de la junta, fines de semana en los que realmente salimos de la ciudad, discusiones sobre a quién le toca elegir la película y cuyo apartamento tiene mejor presión de agua. No es perfecto. Nada lo es jamás. Pero cuando me despierto a su lado, cuando veo a la mujer en la que se está convirtiendo en lugar de la leyenda que solía ser, sé que todo lo que pasamos valió la pena. El mes pasado, me pidió que me mudara con ella. No a la mansión en el norte del estado, esa estaba demasiado llena de fantasmas, sino a un lugar nuevo. Nuestro, una casa de piedra rojiza en Brooklyn, con un jardín que quiere aprender a cuidar y una cocina en la que jura que realmente cocinará. De pie en esa casa vacía, rodeada de cajas y posibilidades, me tomó la mano y dijo, «Sabes, pasé toda mi vida construyendo un imperio, empresas, inversiones, una reputación, pero nunca construí un hogar». ¿Y ahora? Ella sonrió, esa sonrisa rara y genuina que todavía me hace vibrar el corazón. Ahora creo que finalmente entiendo lo que me faltaba. El amor no se trata de grandes gestos o declaraciones dramáticas. Se trata de elegir a alguien cada día, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Victoria Sterling me enseñó eso. Y me gusta pensar que yo también le enseñé algo, que algunas reglas merecen ser rotas, que las segundas oportunidades existen, y que las mejores historias no terminan con un «felices para siempre», terminan con 2 personas decidiendo escribir el siguiente capítulo juntas. Si llegaste hasta el final de esta historia, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Y haz clic en la campanita amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Continúa la aventura haciendo clic en el video sugerido en tu pantalla.